Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión del seminario que, como saben, porque son ustedes o sois vosotros habituales de esta sesión, está dedicado en este año a los tiempos de la transición. Damos la bienvenida y también saludamos de parte de su titular, Caballero Bonal, del gerente de Pepa y de los compañeros, a Marta Sanz y a Antonio Orejudo, que son los escritores y amigos que esta tarde nos acompañan. En la última sesión tuvimos aquí a Ana Rossetti y al profesor Manuel Aznar Soler, porque queríamos dividir la parte dedicada a la literatura en dos visiones más o menos generacionales. Tanto Rossetti como Aznar Soler nacieron en los 50 y por tanto llegaron a la transición hechos ya adultos, ¿no?, con veintitantos años. Y por otro lado, la propia Ana Rossetti empezó a escribir en aquellos años y nos contó sus impresiones, sus recuerdos de la transición y de la movida, y Aznar Soler nos habló de los exiliados y cómo volvieron. En este caso hemos querido tener una sesión con dos escritores que siguen en edad a los que vinieron antes, que no eran adultos cuando llegó la transición, pero sí tienen vivencias ya como seres humanos y luego como escritores reflexiones sobre la transición. Voy a hacer una presentación común de los dos porque hoy hemos decidido no hacer descanso. Van a hablar primero Antonio Orejudo, luego Marta Sanz, y ellos mismos, si ven que hay oportunidad, van a interrumpirse o van a dialogar. Y al final, como siempre, tendremos una oportunidad para preguntarles lo que queramos. Así que voy a presentarlo para que ya luego ellos tengan libertad. Como acabo de decir, ellos, bueno, tienen mucho en común, aunque tienen carreras muy dispersas y muy diversas, tienen mucho en común. Por lo pronto he dicho que generacionalmente ambos nacieron en la década del 60. Eso significa que llegaron al 75, al 78 con 8, 10, 12 años. En esa edad en la que se inicia el viaje iniciático, es el momento de dejar de ser niños para ser adolescentes y luego adultos. Son, por tanto, frutos de aquel baby boom de los 60. Además de eso, los dos nacieron en Madrid y Marta continúa todavía en Madrid, Antonio lo tenemos desde hace años por Almería y Málaga, se ha venido al sur, pero los dos son madrileños de nacimiento. Desde el principio ambos también tuvieron un afán, un deseo por leer, y eso hizo que ambos estudiaran filología hispánica. Los dos son licenciados en hispánica, Marta por la Complutense, Antonio por la Autónoma. Ese afán por el conocimiento, por la lectura, hizo que los dos se doctorasen también en literatura. Marta lo hizo en Madrid y Antonio lo hizo en Estados Unidos. Esa vocación universitaria ha hecho que los dos hayan dado clases, hayan impartido conferencias, talleres. Marta de forma más esporádica y transitoria en la Universidad de Antonio de Nebrija. Antonio tiene una trayectoria mucho más dilatada. Dio varios años clases en Estados Unidos, luego ha dado clases por Europa, Holanda, en Ámsterdam, por ejemplo, ha sido profesor invitado, por varias universidades españolas, hasta que finalmente ha recalado y ya tiene la plaza de profesor en la Universidad de Almería. Pero en cualquier caso, los dos también han tenido un paralelismo académico, han dado clases los dos. Y de ese conocimiento como doctores en literatura ha salido una serie de libros que reflexionan sobre la literatura. Marta fundamentalmente con un perfil, digamos, más crítico y en todo caso más teórico sobre el sentido de la literatura, y en el caso de Antonio un sentido más filológico y más apegado a la historia de la literatura, así podríamos decir. Antonio tiene libros sobre los siglos de oro, por ejemplo tiene una edición de las epístolas familiares de Antonio de Guevara, y tiene también libros sobre narrativa actual. Marta, ya conocéis sus textos donde reflexiona sobre la literatura, sobre cómo hay que escribir o cómo se escribe. Pero los dos convergen en que son críticos literarios y es fácil verlos, por ejemplo, en El Mercurio que ahora tienen ustedes, pero también es fácil leer sus críticas literarias en El País a lo largo de estos años, no actualmente, da igual, en El País, en El Mundo, en ABC, en Letras Libres, en las revistas donde hay crítica literaria. Era esto. Bueno, pues eso es la trayectoria de los dos como lectores, como filólogos, como estudiosos de la literatura. Pero luego ellos están aquí fundamentalmente porque son escritores. Como creadores también tienen unas trayectorias más o menos paralelas. Si nacieron en los años 60, se dieron a conocer, aunque escribían desde antes, a mediados de los 90. La primera obra conocida pública de Marta es del año 95, la primera novela de Antonio es del año 96. Por tanto, los dos públicamente también se dan a conocer en el mismo tiempo. Y lo hacen
en la geografía en la que viven, en Madrid. Marta comienza a escribir en el círculo de Constantino Bértolo y por eso publica sus 3 primeras novelas en la editorial Debate, y por eso algunas de ellas luego fue reeditada en Caballo de Troya. En el caso de Antonio, empezó también en Madrid, en una editorial preciosa que murió, como tantas otras pequeñas, Lengua de Trapo. Ahí empezó, pero rápidamente dio el salto de esa pequeña editorial a Alfaguara, del grupo Prisa. Su segunda novela ya apareció en Alfaguara. Así empiezan los dos, en el territorio madrileño, y desde muy pronto los críticos, los que saben de esto, detectaron que eran 2 grandes escritores, y así lo reconoce rápidamente en los premios. La primera novela de Antonio tuvo el premio Tigre Juan, que se da la ópera prima, el mejor libro de un autor novel publicado en ese año. Y al poco tiempo, a los 5 años, ya en el 2001, le dieron el premio Primavera de Novela de la Fundación José Manuel Lara. Y en el caso de Marta, también en ese año 2000-2001, no recuerdo bien, le dieron el premio Ojo Crítico de Radio Nacional. Por tanto, con sus primeras novelas ya tuvieron el respaldo de un premio de prestigio. Eso hizo que los dos estuvieran rápidamente en el panorama no madrileño, sino nacional. Y como desde la Guerra Civil, por lo menos, el poder editorial en España está mediatizado por Barcelona, mucho más que por Madrid, las editoriales catalanas se fijaron en ellos. Y eso hizo que ambos saltaran a Barcelona. Por un lado, Marta tuvo la suerte de recalar en Destino y fue finalista del premio Nadal, ¿no? Y tiene 3 novelas en Destino. Y luego, ya no Destino, sino que Jorge Herralde vio que ahí había una escritora de talla y la fichó para Anagrama. Y las últimas novelas, las 2 últimas, por ejemplo, Clavícula y Farándula, están en Anagrama con Herralde. Y en el caso de Antonio Orejudo dio el salto a la otra gran editorial de narrativa catalana, a Tusquets, y sus últimas novelas están en Tusquets. Por tanto, dentro de lo que cabe, han tenido vidas paralelas, ¿no? O han tenido trayectorias biográficas en el tardofranquismo, en las universidades, en la crítica literaria y ahora en el mundo editorial, más o menos paralelos. Bueno, esto es suficiente para que nos hablen, pero además de eso, están aquí porque 2 de sus obras más recientes tienen mucho que ver con la transición. No hace mucho, en el 2016, Marta Sanz publicó un ensayo titulado Cuando éramos jóvenes, una historia sentimental de la transición. Es una reflexión sobre las costumbres, como la de Lamartine Gaite de los usos amorosos de la posguerra, salvando las distancias, una reflexión sobre los usos, las costumbres, los tabúes, los prejuicios, los mitos, las leyendas, los miedos, las visiones progresistas y conservadoras sobre las relaciones sentimentales, amorosas, sexuales, en esos años de la transición y del posfranquismo, cuando éramos jóvenes. Y por otro lado, la última novela de Antonio Orejudo, Los 5 y yo, publicada, como digo, en Tusquets, se ha considerado, y así él mismo lo ha reconocido, una especie de relato generacional, porque habla de sí y, bueno, es un guiño a Rafael Reix y a aquellas novelitas, Los 5, pero además de eso es un relato generacional. En una entrevista le preguntaron que si eso era generacional y él dijo, sí, lo que pasa es que mi generación es una generación de chichinabo, dijo él. ¿Por qué? Porque llegamos muy jóvenes para hacer la transición y muy viejos para hacer el 15M. Pero en cualquier caso tenía ya su edad para recordarnos la transición. Así que estamos, creo, aquí hoy convocados de forma muy afortunada porque ambos seguro que nos van a deleitar con esas visiones de la transición. Pues bienvenido Antonio, bienvenido Marta. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a José Jurado por esta presentación, de memoria además, que me he quedado impresionado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde, muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal por invitarnos, gracias a Josefa por ser una excelente anfitriona y muchas gracias también a mí, que vengo desde Málaga, lo cual, como ustedes saben, supone un viaje heroico en esta Andalucía nuestra, con estos transportes tan espeluznantes. Sí, bueno, yo soy más viejo que Marta, pero efectivamente pertenecemos a una generación que no puede contar, la verdad, muchas batallitas de la transición, y lo único que puede contar, o al menos es lo que yo voy a contarles a ustedes, son mis recuerdos infantiles de qué fue y qué supuso la transición
que yo no viví en absoluto como una transición política, yo viví la transición como una transición biológica. Lo curioso y lo que tiene un cierto rendimiento literario es precisamente eso, nuestra transición biológica, nuestro paso desde la niñez a la pubertad prácticamente, transcurrió paralela a la pubertad del país, a la pubertad política del país. Nosotros, como algunas veces he comentado con Marta, nosotros nos nació el vello púbico mientras nacían las instituciones democráticas en España. Y hemos seguido nuestro curso vital, resume muy bien el curso vital del país, o viceversa, no lo sé, ¿no? Nosotros también tuvimos como el país ilusión, nosotros también tuvimos como el país desencanto, y nosotros nos encontramos ahora también en la mitad más o menos de nuestra vida, cincuentones los dos, yo por lo menos, pues con esa sensación que todos los cincuentones de todas las generaciones, porque eso no es exclusivo nuestro, tienen siempre cuando llegan a la mitad de la vida, ¿no? Una cierta sensación de, no sé si llamarlo fracaso, que es una palabra demasiado gruesa, pero sí esto era todo. Un poco también como el país, ¿no? Especialmente desde que sufrimos la crisis económica y que empezábamos a parecernos mucho a un Estado fallido, ¿no? Muchos de los niños que vivieron la Guerra Civil Española, cuando hablan de aquellos años, siempre me llama la atención cuando les oigo decir que para ellos la Guerra Civil no fue nunca una tragedia, que ellos lo vivieron como unas enormes vacaciones, sin colegio, corriendo de aquí para allá, sin la vigilancia de los padres. Sí, luego quizá aparecía un padre muerto, un tío al que fusilaban, pero que con 10 años la Guerra Civil fue sobre todo unas larguísimas vacaciones. Venía acordándome en el tren de estas palabras que he oído muchas veces a los que vivieron siendo niños la Guerra Civil, porque a mí me pasa una cosa parecida con la transición. Para mí la transición no es un periodo político. Mi memoria de la transición no es ni mucho menos una memoria política, sino que es una memoria sentimental, puramente sentimental, y que comienza probablemente cuando comienza probablemente la transición, que no es cuando se muere Franco, sino cuando vuelan a Carrero Blanco. Ahí es cuando empieza, porque si no lo hubieran volado, pues a lo mejor la transición no hubiera sido como finalmente fue, ¿no? Y ya aquel episodio, yo lo recuerdo de niño, bueno, como el gran acontecimiento grandioso de mi infancia, ¿no? Donde veía que a los adultos le ocurría lo que yo tantas veces había visto en los dibujos animados, ¿no? Ponían un petardo debajo de un coche y el coche de los dibujos animados saltaba por los aires, ¿no? Pues eso es lo que yo recuerdo de aquel acontecimiento grandioso de Carrero Blanco. Pero si sigo el orden cronológico y llego a la muerte de Franco, para mí la muerte de Franco no fue lo que fue para mis hermanos mayores y desde luego para la generación anterior a la mía. La muerte de Franco en el año 75, el 20 de noviembre del año 75, no fue la muerte de ningún dictador, no fue el comienzo de un periodo de esperanza, de incertidumbre también, bueno, todo eso que mis mayores han contado y que estuvieron esperando durante mucho tiempo. Para mí la muerte de Franco es una semana de vacaciones, ni más ni menos. Es un partido en la plazoleta del barrio y discusiones entre los compañeros sobre si iba a ser una semana o quizá fueran dos, ¿no? Las largas colas para ver la momia, para mí, seguramente incluso yo debí de pedirle a mi padre pasar a ver el asunto, porque aquello era para mí como ir al Museo de Cera, y había tanta gente viendo aquello que aquello debía de ser algo digno de verse, ¿no? Y seguramente, no lo recuerdo con precisión, pero probablemente, como todos los niños de entonces, hubiésemos querido estar en esa cola para ver aquello que todo el mundo quería ver, ¿no? Siempre recuerdo la nota de mi padre, hablando de lo de las vacaciones cuando murió Franco, la nota de mi padre cuando mi padre era militar, y
se levantaba antes que nosotros para ir al ministerio. Y cuando el 20 de noviembre se despertó con la noticia de la muerte de Franco, él dejó una nota en casa que a mí me hubiera gustado conservar y enmarcar, que ponía: Franco ha muerto, no hay colegio, que por otra parte me parece un tuit excelente, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de que cuando se murió Franco se imprimió el testamento político de Franco junto con el testamento de Juan Carlos, algo así, ¿no? En esa época mi mayor preocupación era cómo decorar mi habitación. Tenía naturalmente el póster del Che Guevara, tenía otro, que todos los que tienen más o menos mi edad en esta sala recordarán también, que era el rostro de Jesucristo con un "se busca". Pero había partes del cuarto de mi habitación que estaban sin afiches, y durante mucho tiempo, junto al Che Guevara y junto al Jesucristo de "se busca", estuvo colgado el testamento político de Franco. Me parecía que era una lámina estupenda, y esto les da una idea de la absoluta falta de politización que tenía para mí el acontecimiento y todo lo que lo rodeaba. Para mí el afiche del testamento político de Franco era una lámina que estaba bien impresa y me parecía perfecta para colgarla debajo del póster del Che Guevara. Podría enumerar, y de hecho voy a hacerlo, los hitos de esos 10 años que yo cifro entre 1975, quizá un poquito antes si me remonto a la muerte de Carrero Blanco, y 1986. Yo creo que esos son los 2 años en los que, cuando pienso en la transición, enmarco el acontecimiento. ¿Por qué? Bueno, el 75 evidentemente por la muerte de Franco, el 86 porque son el final de la primera legislatura de los socialistas. Yo creo que la transición no termina con la victoria de Felipe González, sino con el final de la primera legislatura, ¿no? Porque esos 4 años sí contribuyeron bastante a la transición a la democracia, ¿no? Y luego, si acaso, hablamos un poco de literatura, de quién publicaba en esos años, qué había allí, ¿no? Porque yo siempre que tengo que hablar aquí delante de gente, tengo esa esquizofrenia de la que hablaba antes José, ¿no? No sé muy bien si vengo como, y se lo pregunté también a Josefa, ¿no? Yo vengo aquí como profesor de literatura o vengo como escritor, porque claro, la charla es diferente, es hablar de otros o hablar de mí mismo, ¿no? Entonces saltaré de un lado a otro. Venía acordándome del tren de otro hito de la transición que yo viví también como un hito sentimental. Fue la detención de Carrillo. La detención de Carrillo en Navidades para mí fue el día que por fin me pude comprar unas botas camperas. El mismo día que detuvieron a Carrillo, yo por fin pude comprarme esas botas que tanto había anhelado. La legalización de los partidos políticos no fue para mí, como para mis mayores, abrir la puerta a la libertad política, a la asociación política, la consecución de algo por lo que habían estado luchando durante muchísimo tiempo. Para mí la legalización de los partidos políticos fue una oportunidad excelente para hacer algo que estuve haciendo durante todas las primeras elecciones, que fue coleccionar octavillas, trípticos, propaganda política, y tenía un armario lleno, que lamento haber perdido porque en aquel momento los grupos políticos eran infinitos, y llegué a tener incluso propaganda política de grupos clandestinos. Yo recuerdo haber tenido en casa propaganda política del Grapo, y recuerdo a una vecina subir a hablar con mi madre para decirle: Toñito, mi madre me llamaba Toñito, Toñito, creo que Toñito tiene cosas en el armario que no debería tener, ¿no? Pero para mí aquella explosión de partidos políticos echando octavillas por las calles era una oportunidad única de iniciar y mantener una colección que fue muy buena, ¿no? Y me recuerdo despegando carteles en las paredes y en las columnas, no por nada, sino por simple y puro coleccionismo, por puro fetichismo. El fin de la censura en la prensa,
No fue tampoco para mí, como para mis mayores, o como para mis hermanos mayores, o para la generación anterior a la mía, la posibilidad de por fin leer esos textos que habían tenido que leer de tapadillo en alguna recámara de alguna librería o de Strangis porque algún amigo que había viajado fuera los había conseguido, etc. Toda esa épica que hemos oído hablar tantas veces, ¿no? Para mí, el fin de la censura en los medios de comunicación y en particular en la prensa fue la oportunidad. Yo tenía entonces 15, 16 años, estaba en plena explosión hormonal y fue la posibilidad de acceder a un montón de revistas de chicas desnudas, he de confesarlo. Las revistas de mujeres desnudas fueron parte fundamental en nuestra educación sexual. Las revistas de mujeres desnudas, las películas S, entonces se llamaban películas S, ¿no? El Interview, por ejemplo, que ha muerto hace poco y que se ha glosado de manera curiosa, porque hubiera esperado haber oído la voz de alguna mujer recordando que el Interview se vendía básicamente por las páginas centrales. Pero el Interview fue una revista junto al LIB fundamental para la educación sexual de los muchachos, los varones, sobre todo, evidentemente, los varones de mi generación. Recuerdo las palpitaciones cuando mi vecino me decía que su padre se había marchado y que había descubierto el armario en donde coleccionaba todos los interviews. Esas experiencias inolvidables las tengo asociadas a esa transición política. Las primeras elecciones no son, para mí, la fiesta de la democracia. Es, de nuevo, una fecha en la que se cierra el colegio y en la que no hay clase. Las manifestaciones con muertos, ya no nos acordamos de esas cosas, pero aquellas manifestaciones era rara la manifestación en donde no había un estudiante muerto por disparos arriba de la policía. Aquellas manifestaciones con muertos eran una oportunidad de crear una especie de épica adolescente. Recuerdo el aura de heroísmo que rodeaba a los compañeros del instituto que o bien habían estado en la manifestación en donde habían matado al estudiante X, o conocían a alguien que había estado en el momento en el que lo habían matado, o había pasado momentos antes o momentos después por el lugar. Todo eso creaba una especie de épica, de heroísmo, de aura legendaria. El renacimiento del compromiso político que vivimos durante esos años no fue para mí un motivo de alegría porque de nuevo la ciudadanía cobraba conciencia del momento político, etc. No, para mí fue el momento en el que yo empecé a crear mi canon musical y mi canon literario. Quilapayún, seguramente se acordarán ustedes de Quilapayún, de mi admiradísimo y queridísimo Víctor Jara, por supuesto, están los Serrat, los Pi de la Serra, Mercedes Sosa, de Luis Llach, que ha derivado en algo que nunca hubiera sospechado cuando me compraba todos sus discos. Y en literatura una admiración formidable por un escritor que luego se ha ido diluyendo con el paso del tiempo en el canon, que fue Mario Benedetti. Yo creo que en mi última novela, En los 5, yo cuento una anécdota que me parece muy significativa para hablar un poco también de literatura. Mario Benedetti, yo descubrí a Mario Benedetti a través de sus cuentos. Tuve la suerte de iniciarme, de conocer a un muchacho de mi edad, del instituto, más leído que yo, más culto que yo, con una biblioteca mejor que la mía, y que fue luego recordando ya de mayor mi trayectoria, quien probablemente me estimuló para seguir por la senda por la que finalmente me incliné, que fue por la de escribir, leer. Este compañero mío se llamaba Máximo, me seleccionaba libros, me los daba y me hizo descubrimientos que
que de otro modo hubiera tardado mucho tiempo en leer. Y uno de ellos fue los cuentos de Mario Benedetti, que no he vuelto a leer de adulto por ese miedo a destruir algo que en mi recuerdo infantil, adolescente, aparece como, bueno, la perfección de la narrativa corta, ¿no? Esos cuentos comprometidos, pero sin renunciar nunca al sentido del humor, me parecían maravillosos. Yo admiraba a Benedetti, leí todo lo que había publicado después de haber leído aquella colección de cuentos que se llamaba La muerte y otras sorpresas. Hasta que un día en la Feria del Libro me enteré de que Mario Benedetti firmaba ejemplares en una caseta, la caseta no sé qué. Tenía yo 15 años, quizá menos incluso, y con mis ahorros salí de casa. Yo vivía relativamente cerca del Retiro y entré en el Retiro a la Feria del Libro en busca de la caseta donde firmaba Mario Benedetti. Busqué y lo encontré. Ahí estaba el señor del bigote blanco, detrás de los libros, ese tipo al que yo tanto admiraba, allí en carne y hueso, en carne mortal. Y claro, él estaba promocionando su última novela, pero yo no tenía dinero suficiente para comprar su primera novela, o la novela que estaba promocionando en ese momento. Y busqué entre las otras que tenía por allí, hasta que di con una, tenía un precio que yo podía comprar. Tenía el dinero justo para comprar una novela infame, que se llamaba Gracias por el fuego, y me acerqué a él y le pedí que me firmara la novela, ¿no? Si hoy, que soy yo quien se sienta en la parte de dentro de las casetas, un chaval de 15 años se acercara a mí, a que yo le firmara un ejemplar, yo pediría por megafonía en la Feria del Libro que todo el mundo se callara, que todo el mundo rodeara a ese chaval, lo subieran en volandas y le hiciéramos todos en ese momento una especie de homenaje, porque como creo que buena parte de los que estáis aquí sois profesores de instituto, sabéis perfectamente la desazón que nos produce lo poco que leen los chavales a esa edad y la mucha alegría que nos da encontrar a alguien que se sale de la norma. Si un chaval de 15 años me pide que le firme una novela, pido por megafonía efectivamente que la organización lo homenajee allí mismo, ¿no? Digo esto porque Mario Benedetti me miró, no me dijo absolutamente nada y me puso una firma muy decepcionante, la verdad, para un chaval de 15 años. Decía, para Antonio atentamente Mario Benedetti, ¿no? Ahí empezó mi decepción con los escritores, la verdad. He de decirlo. Esta anécdota de Mario Benedetti me sirve para dar un paso que no es estrictamente hablando recuerdos de la transición, pero que quiero traer aquí. ¿Qué diablos? Nosotros, Marta y yo, los que nacimos en los 60 y empezamos a publicar en los 90, es muy importante la fecha de publicación, pues he estado mirando, venía en el tren haciendo una lista y la he hecho, ¿no? de quién publicaba entonces, no cuando nosotros nos formamos como lectores, no, algo más importante que eso, cuando nosotros tomamos la decisión de ser escritores. Nosotros tomamos la decisión de ser escritores a finales de los 70, probablemente, a finales de los 70, durante los 80, la ambición literaria fue cobrando cada vez más fuerza y publicamos nuestra primera novela ya entrados en la década de los 90. Marta, lo ha dicho antes José, publicó antes que yo en el 95, yo publiqué en el 96. Y estaba haciendo una pequeña lista, había un montón de gente publicando en esos años, ¿no? Sin ánimo de ser exhaustivo. Estaban los viejos, estaban Delibes, estaba Cela, estaba Torrente, estaba Ana María Matute, y luego estaban los que eran un poquito más jóvenes, pero también un poquito más viejos, que habían publicado antes de que se muriera Franco y luego habían seguido publicando después, los Vázquez Montalbán, Terence Simoix, Martín Gaite, Benet, por supuesto, los Goytisolo, Marsé, Mendoza ahí con un pie. Mendoza era un mito para mí. Mendoza llegó a la gloria muy joven. La gloria para mí es aparecer en un libro de texto de Coe. Él era el último tema, me acuerdo, de literatura contemporánea. Recuerdo perfectamente su foto, que parecía el Lute, con un bigote hacia abajo, y estaba ahí, ¿no?, en una novela hecha fuera de España, pero hecha durante el franquismo y publicada el mismo año que se muere Franco, en el 75, la verdad, sobre el caso Savolta. O sea, que estaría un poco ahí, ¿no? Mendoza, Pombo, Millás,
Gelbenzu, y luego estaban un poquito más jóvenes los que empiezan a publicar, yo no sé si quizá incluso tienen alguna novela antes de que se muera Franco, pero que sobre todo empiezan a ser conocidos en los 80 y que son nuestro modelo de escritor, ¿no? O por lo menos la figura que tenemos ahí como los escritores, o el escritor que nosotros quisiéramos ser, hubiéramos querido ser o querríamos ser, ¿no? Unos se fijarían en este, otros se fijarían en otro, ¿no? Ahí estaban, bueno, estaba Llamazares, estaban los leoneses, ¿no? Luis Mateo, Soledad Puertolas, un muchacho que luego se ha ido diluyendo con el tiempo y que sin embargo fue mítico en esa incipiente vocación literaria, que fue Jesús Ferrero, con una novela que yo creo que no resistiría una lectura actual, pero que fue encumbrado por la crítica y por nosotros como la gran esperanza blanca, el primer joven que al que hacían caso las editoriales, ¿no? La sensación que yo tengo entonces era que la industria editorial estaba un poco cerrada para los jóvenes. Había ahí un grupo de nuevos novelistas que rondaban los 40 años, todos estos que estoy diciendo, ¿no? Soledad Puertolas, Vicente Molina Foix, Millás, Llamazares, Achaga, Longares, Adelaida García Morales, en fin, la lista es enorme. Marías, Muñoz Molina, evidentemente, claro. Y había como un deseo de que hubiera jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que por eso se ensalzó de esa manera la aparición de un chaval como era entonces, era un veinteañero, Jesús Ferrero con Belle Vergine, aquella novela que era un poco de una china de cartón piedra, ¿no? ¿Por qué les estoy contando toda esta historia? Bueno, porque me interesaba, luego si acaso hablamos más en particular, después de hacer esta pequeña memoria de la transición, que ya digo que para mí es sobre todo una memoria de mi transición biológica, ¿no? O sea, yo me convertí en joven, de niño a joven, al mismo tiempo que lo hacía el país, que también se convertía en una especie de joven, ¿no? Político. Es una transición biológica y así es como yo la vivo. Traigo toda esta coda literaria porque nosotros, Marta y yo, los que nacimos en los 60 y empezamos a publicar en los 90, tomamos la decisión de ser escritores en un mundo que ya no existe. Y en un mundo que ya no existe, en un mundo en donde la literatura tenía importancia, en donde los escritores tenían un papel social, eran respetados, eran escuchados, tenían una cierta responsabilidad intelectual, una cierta responsabilidad política y algunas veces hacían uso de esa responsabilidad política, ¿no? Y no sé cuánto habría en nuestro deseo de ser escritores de llegar a ser como alguno de ellos, ¿no? ¿Quién querría parecerse a Muñoz Molina? ¿Quién querría parecerse a Javier Marías? ¿Quién a Llamazares? No digo a Chirves, que sé que lo admira Marta, porque Chirves publica cuando nosotros, en los 90, pese a que era mucho más mayor, mayor, era de la generación un poquito anterior a la nuestra, pero publica con nosotros en los 90. En los 80 Chirves no aparece, ¿no? Como ambición, ¿no? Como proyección de nuestra ambición. Y nosotros decidimos ser escritores en ese mundo, en el que yo llamo un mundo analógico, cuando las cosas eran, bueno, yo todavía las recuerdo, ¿no? Cuando ser escritor era algo, ¿eh? Y cuando ser escritor era algo, cuando a los escritores y a los intelectuales se les escuchaba. Yo recuerdo cuando Sabater, por ejemplo, publicaba en El País algún artículo, la gente lo leía como si aquello fuera la Biblia. Incluso un tipo que luego se ha revelado como todo lo contrario a un intelectual, pero que entonces todavía nos tenía engañados a la mayoría, publicaba y se le escuchaba una vida que era Juan Luis Cebrián, el director del País. Los artículos del País, escritos por Cebrián, wow, había que leer aquello, había que ponerse el chándal prácticamente para leer aquello, porque aquello era palabra de Dios prácticamente, ¿no? En ese mundo, voy a hablar por mí, iba a decir Marta y yo, pero en ese mundo es cuando yo deseo ser escritor, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre que en 1990, y la fecha me parece que es redonda y perfecta para decir lo que quiero decir, en 1990 aparece eso que ustedes ponen al principio de las búsquedas en Internet, www, ¿no? La World Wide Web. Comienza la expansión universal de Internet, que es lo que definitivamente cambia el mundo, y sobre todo el mundo de los lectores, y lo que todavía
está metamorfoseando esta industria hacia un lugar que no sabemos muy bien qué es, pero que desde luego no se parece en nada al mundo en el que yo decidí, ambicioné, deseé ser escritor, ¿no? Y bueno, me quedo por aquí como primera intervención y Marta seguro que dice cosas interesantísimas y hablamos luego, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Muy buenas tardes, como cambia. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido aquí a escuchar lo que Antonio y yo tenemos que decir. Sobre todo yo creo que también hemos venido aquí nosotros con la curiosidad de cómo va a ser la conversación posterior. Muchas gracias a Pepe Jurado por su presentación y yo, como siempre, pues es que en la Fundación Caballero Bonal me siento como en mi casa, con lo cual ya los agradecimientos a Pepa, al nuevo gerente que se me ha presentado sin decir su nombre, José María, a Fernando, que era el antiguo gerente, a Ricardo, que anda por allí. Bueno, yo ya os digo que aquí me siento, la verdad, como en casa, y lo digo de verdad, ¿no? Yo voy a aprovecharme de la cantidad de hilos que ha tendido Antonio, que me parecen interesantísimos, para sumarme a algunos de ellos con fervor, con entusiasmo, con orgullo y satisfacción, como diría nuestro rey emérito, que ahora viene muy a cuento, dado que estamos hablando de la transición, y para discrepar un poquito en otros, pero yo creo que esto tiene que ver también con las distintas extracciones familiares que tenemos el uno el otro. Compartimos lo generacional, pero claro, yo creo que procedemos de familias muy diferentes, ¿no? También me sumo completamente a lo que ha dicho sobre los transportes en Andalucía. Yo el año pasado tuve que impartir un curso, creo que fue en la Universidad de Verano de Cádiz, que se celebraba cerca de Gibraltar, y viajé desde Murcia hasta Gibraltar y tardé como 9 horas. O sea, fue una cosa como si me hubiera ido a Nueva York y hubiera vuelto 14 veces. Lo que básicamente comparto con Antonio, a quien yo conocí allá por el año 1998 en un encuentro que se hizo de escritores en Iria Flavia, cuando Camilo José Cela aún estaba vivo y pretendía, pues de alguna manera, no diría yo que encabezar, pero sí apadrinar una nueva generación de escritores frente a esos escritores que habían surgido en los años 80 y ya estaban más o menos consagrados, ¿no? Que él detestaba, por cierto. Y que él detestaba, claro, por eso nos quería apadrinar a nosotros, nos quería llevar a su redil y a sus pechos. Creo que no lo consiguió, pero bueno, por lo menos allí se establecieron afinidades y amistades que han durado hasta ahora, ¿no? Pues lo que comparto completamente con Antonio es que la transición inevitablemente se refleja en nuestras novelas, se refleja en todos nuestros escritos, porque forma parte de nuestra educación sentimental. Yo, por ejemplo, también en Daniela Astor y la caja negra partía de la metáfora de que yo estaba hablando de un país que estaba en la pubertad y al mismo tiempo estaba hablando de una niña que estaba en la pubertad y estaba utilizando esa metáfora. Igual que ahora hablo de un país que está en crisis y al mismo tiempo hablo de una señora que está en la crisis de su menopausia y de su clavícula, y escribo clavícula. Entonces es verdad que lo biológico inevitablemente interfiere en todo lo que ha sido, yo creo, la construcción del imaginario de nuestras novelas pues eso, y los referentes que utilizamos muchos de nosotros. Lo que ocurre es que en mi caso lo sentimental y lo biológico también se mezclan muchísimo con lo político, porque mi padre no era militar, mi padre era militante del PC, en la clandestinidad, claro, y entonces en el año 75, cuando Franco se murió, pues yo recuerdo, y esto lo cuento en la lección de anatomía, que a mí en el colegio me hicieron hacer una redacción preciosa, donde en una página yo tenía que pegar con aquel pegamento blanco que luego se nos quedaba prendido a las palmas de las manos y que tirabas, que era como una cosa reptiliana y muy, muy entretenida. En una página teníamos que pegar una foto de Francisco Franco Bahamonde loando lo que habían sido sus triunfos a lo largo de 40 años de depredación, y en la otra página
teníamos que pegar una foto de Juan Carlos diciendo todo lo bueno que iba a venir y la monarquía y todas. Entonces, claro, cuando a mí mi padre me vio hacer eso en casa, que yo en ese momento tenía 8 años y estaba en tercero de GB, yo iba a clase en una escuela pública, claro, mi padre era del PC, no iba a ir a una escuela privada, así como así, pues mi padre me dijo, hija mía, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, los deberes. Entonces, claro, mi padre se rió, no dijo más, claro, los deberes había que hacerlo. Pero yo sí que recuerdo en mi casa momentos de mucha tensión previos a la muerte en la cama del dictador. Yo recuerdo a gente, en esa época nosotros vivíamos en Benidorm, que venía a esconderse a mi casa, que eran militantes del FRAP y cosas así. Recuerdo a mi padre pasando a toda velocidad frente a la puerta del cuartelillo de la Guardia Civil porque le daba como pavor que le pudieran detener en cualquier momento, y recuerdo los brindis con champán. O sea, el día que se murió Franco recuerdo los brindis con champán perfectamente, y recuerdo un primo mío que se cogió una toña como un piano y que gritaba cosas por las ventanas que horrorizaban a las mujeres más mayores de mi familia que habían vivido la guerra y pensaban que aquello aún no estaba claro. De hecho, mi abuela, y esto es algo que yo cuento creo que es en Los mejores tiempos, mi abuela Juanita, cuando en el año 1981 se produjo el tejerazo, el 23F, a mi abuela Juanita la pillamos quemando en la bañera todos los libros que podían oler a medio rojo que quedaban por la casa, porque pensaba que se iba a reeditar todo el horror. Entonces es verdad que yo pues provengo de una familia en la que lo político tenía muchísimo peso, y tenía mucho peso en forma de mucho miedo muchas veces y mucha esperanza en otros casos. Lo que ha contado, por ejemplo, Antonio, de los manifestantes muertos por bala proveniente de azotea, que esto era muy habitual. Uno de los muertos era muy amigo de un primo mío, el otro día hablábamos de él, José Luis Montañés, porque aparte de esa mitología que se creaba de ir a las manis y tal, por ejemplo, con este chico se produjo por parte de los medios de comunicación un proceso de ensuciar. Este chico trabajaba en una agencia de viajes y llevaba una mochila llena de dinero, porque le tocaba coger la recaudación cada día de la agencia de viajes, y le pegaron un tiro desde una azotea por manifestarse, y encima se levantó el bulo de que por qué ese tipo llevaba ese dinero, que lo habrían matado por algo, que qué turbias relaciones tendría. Bueno, pues era un chico que era estudiante de ciencias políticas, que trabajaba en una agencia de viajes, y que se fue a manifestar un día y no llegó a su casa esa noche porque desde una azotea le dispararon, ¿no? En mi casa se vivía con pavor lo que cuenta Bardén en Los 9 días de enero, se vivía con pavor la posibilidad de ir a Madrid, porque, como os decía antes, nosotros en esa época vivíamos en Benidorm, vivíamos con pavor la posibilidad de llegar a Madrid, ir a un bar, y esto yo lo vivía por mis padres. Yo tenía 8 años, 9 años, 10 años en esa época, yo no iba a bares, empecé a ir pronto, pero justo en ese momento no. Pues tenían pavor de entrar en un bar y que les hicieran cantar el Cara al Sol, o que les partieran la cara a los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? Entonces, todas estas cosas sí que han formado parte muy importante de mi imaginario y de lo que nutre el miedo en mis novelas. Comparto con Antonio la banda sonora del momento, absoluta y completamente. Yo no coleccionaba propaganda política, probablemente porque para mí la propaganda política era una cosa poco exótica, era una cosa que había circulado por mi casa de toda la vida. Yo coleccionaba entradas de conciertos, que en esa época también es verdad que empezó a haber muchísimos conciertos, y coleccionaba, y esto espero que lo entendáis cuando yo lo explique un poco mejor, yo coleccionaba fotos de mujeres desnudas. Desde mi heterosexualidad radical, yo coleccionaba fotos de mujeres desnudas, porque esto que ha comentado Antonio de que ellos se criaron mirando las fotos del Interview, las páginas centrales del Interview, Liv y todas aquellas cosas, para nosotros, y esto yo lo cuento en Daniel Astor y la caja negra, ese era un modelo de feminidad.
Ese era un modelo de feminidad a la que las niñas de la transición de alguna manera aspiramos, porque esas mujeres estaban vendiendo un modelo de feminidad que coincidía con el de las musas. Eran las musas de la transición, y en un momento determinado yo creo que se confundió de manera un poquito interesada, se confundió la libertad de las mujeres con la posibilidad de que hombres desnudaran a mujeres y las colocaran desnudas en la portada de Interview. Por ejemplo, Marisol fue portada de Interview, ¿os acordáis? La niña cantora del franquismo de repente se convirtió en portada desnuda de Interview con su culito en pompa y su rosa amarilla en la mano. Estaba muy bien, el cuerpo femenino dejaba de ser una tachadura, el cuerpo femenino se podía exhibir en todo su esplendor, pero yo creo que ahí empezó la fetichización del cuerpo femenino que vivimos en este momento, y que se radicaliza hasta su último extremo cuando nosotras mismas nos sometemos a las violencias quirúrgicas, pensando que las violencias quirúrgicas forman parte de nuestros deseos y no de una expectativa construida no precisamente por una mirada femenina. Por eso para mí el Interview fue muy importante. Yo recuerdo perfectamente en el instituto estar mirando a las chicas de mi clase como si fuera un camionero, con todos mis respetos por los camioneros, ¿eh? Pero tenías una mirada en la que de alguna manera tú querías reproducir tu deseo siempre fallido de ser musa y de ser mujer fatal. Yo quería ser mujer fatal, pero el cuerpo no me dio. No me dio el cuerpo, no me dio la talla. Luego quise también ser musa durante mucho tiempo, tuve 2 novios pintores, no me pintaron bien y lo dejé. Decidí, pues para que no me pinten bien, pues ya me pinto yo sola escribiéndome en los libros que escribo. Por eso yo creo que sí que es verdad que todas esas publicaciones eróticas, era un momento donde se hablaba de la diferencia entre el erotismo y la pornografía, era un tema de candente actualidad, y todas esas cosas pues también nos han construido a nosotras como mujeres. Comparto absolutamente con Antonio la idea de que cuando él y yo quisimos ser escritores con los modelos, con los referentes que fuera, con las referencias más recientes o con las referencias más arcaicas, la valoración del proceso de comunicación literaria y la valoración del escritor o de la escritora en el ámbito social, en el campo cultural, era muy diferente a la de ahora. Comparto con él absolutamente que la brecha digital ha sido muy significativa. No sabemos si para bien o para mal, a mí no me gusta ser especialmente apocalíptica, pero es verdad que esto ha cambiado rotunda y radicalmente. Y también comparto con Antonio esa idea de que cuando vengo a este tipo de encuentros no sé muy bien si tengo que hablar desde la perspectiva del ser humano viviente que escribe o el ser humano profesor que repasa. Entonces yo aquí, antes de engancharme a los hilos del discurso de Antonio, había tomado algunas notas repasando un poco cuál puede ser la visión de la transición española a través de algunos libros. Y lo primero que quería compartir con vosotros es que precisamente los escritores que estaban escribiendo durante la transición, y comparto con Antonio esa idea de que la transición probablemente abarca el periodo que va desde el año 1975 hasta 1989, 86, el fin del primer gobierno de Felipe González, el 86, los escritores que estaban escribiendo en la época de la transición, más que nada, abordaron la transición como ausencia. Hablaron de un mundo que en realidad existía solo relativamente. Si vosotros os ponéis a repasar los personajes principales de los libros publicados durante aquellos años, veréis que la literatura española está absolutamente plagada de cantantes de ópera, de traductores de la ONU, de psicoanalistas, de escritores, pero hay muy pocos obreros de la construcción, hay muy pocas amas de casa. Es como si de alguna manera hubiéramos llegado al mejor de los mundos posibles, hubiéramos alcanzado la utopía
y entonces verdaderamente la literatura ya no sirviera más como instrumento de intervención, denuncia o interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, estábamos, es verdad, que viviendo el momento de la posmodernidad, perdimos la memoria, la estamos recuperando ahora y probablemente de aquellas lluvias llegan estos lodos de recuperación de la memoria en este momento, y todo era cosmopolitismo, todo era exotismo, todo era Bel Bergin, todo eran pasos de baile, todo era culturalismo, todo era carpintería narrativa, todo era interés desmedido por las tramas que podían generar misterio a través de la intriga o del suspense, todo era pastiche, todo era revival, todo era alegría de vivir, todo era carpe diem. Pero mientras tanto, desde las azoteas estaban matando gente. Entonces, yo tengo un poco la visión inclemente, y sé que en ese sentido soy, probablemente soy injusta, pero ya os digo que vengo de donde vengo y no puedo borrar mis orígenes. Tengo la sensación de que los escritores que son el discurso hegemónico sobre la literatura aún ahora, hicieron de la transición, de las cosas que estaban pasando desde el punto de vista político y social, hicieron una elipsis, hicieron un paréntesis y se fijaron en los elementos más, no sé, se fijaron en las piscinas de Riñón, en Isabel Preisler, en este tipo de asuntos. Con el paso de los años se ha ido recuperando la memoria. Y se ha ido recuperando la memoria a veces de formas más dulces. Por ejemplo, hay un libro estupendo de Paloma Díaz Mas que se llama Lo que olvidamos, donde a través de el análisis de la demencia senil de su madre también analiza el Alzheimer de muchos de los protagonistas de la transición española, desde Adolfo Suárez hasta Soler Turá. Tenemos, ya os digo, la visión de Díaz Mas, tenemos la visión de Antonio Orejudo en Los Cinco y yo, que yo también comparto, esa idea con la que él ha empezado, de que la generación de los baby boomers no fuimos ni lo suficientemente viejos ni lo suficientemente jóvenes y nos quedamos ahí en una especie de tierra de nadie, donde yo, por ejemplo, desde el punto de vista político, como os decía, viví de las rentas de lo que hicieron mis padres. Seguramente si mis padres hubieran sido otros padres, mi politización hubiera sido muchísimo más relajada, porque no sé, porque estábamos, ya os digo, en un mundo donde parecía que no había tantos motivos para hacer las cosas. Está el recuerdo también a través de las novelas de Rafael Reig. Creo que Rafael Reig tiene dos novelas que también tienen una mirada muy inclemente sobre el proceso de la transición y hablan desde una perspectiva de clase y hablan incluso desde la posibilidad de la lucha violenta en una sociedad en la que ya no reivindicamos la violencia como posible elemento de transformación. Me refiero concretamente a dos novelas de Reig que a mí me interesan mucho, Todo está perdonado, sobre todo, y la más reciente, Un árbol caído. Antonio ha hablado de Chirves y tiene toda la razón. Chirves es de la generación de los Millás, es de la generación de los Marías, pero Chirves empieza a tener cierta relevancia, muy poquita, porque a Chirves se le empieza a reconocer en realidad casi justo antes de morirse, como quien dice, pues a principios de los años 90. Yo recuerdo a Rafael Chirves en el año 1992 que vino a darnos una charla en la Escuela de Letras de Madrid para hablar de la buena letra. Yo ahora he tenido que releer La buena letra para participar en un congreso que se va a hacer en la Fundación Chirves de Denia, y ahí están ya los grandes temas de Chirves que retoma en Crematorio y que retoma en La orilla, y que tienen que ver con la reconstrucción de la memoria. En las novelas de Chirves se habla con, ¿cómo os diría?, con una mirada piadosa o con una mirada comprensiva hacia la generación de sus padres, es decir, hacia la generación de los que hicieron la guerra civil. Se mira con piedad a los actores de la guerra civil, pero sin embargo se mira con
ira, con resentimiento y con sensación de cuentas pendientes a sus coetáneos, a los nacidos en los 40, a los que hicieron la transición, y en lugar de recuperar la memoria, en un momento determinado, desde la perspectiva política y literaria de Chirves, se corrompieron. Empezaron a especularlas. Ya sabéis que en las novelas de Chirves se hace mucho énfasis en la especulación inmobiliaria, en el desarraigo, en la venta de la tierra, en los intereses económicos, en el falso glamour, en la entrada de España en una pseudomodernidad que encaja como mano en el guante con la épica o la ética del neoliberalismo. Chirves está hablando de la transición en sus novelas, está hablando de la transición vinculándola con la guerra, con los estragos de la guerra y con lo que vino después. Agarrándose al hilo de Chirves, ahora muy recientemente, Cristina Fallarás, bueno, agarrándose al hilo de Chirves estilísticamente no, pero con ese tipo de impulso político sí. Cristina Fallarás acaba de publicar una novela que se llama Honrarás a tu padre y a tu madre, donde, entre otras cosas, habla de la movida. ¿Os acordáis de la movida? ¿No? De la movida madrileña, la movida de Vigo, la movida también aquí en Andalucía, los grupos y tal. Habla de la movida como instrumento para desactivar o neutralizar las posibilidades de reivindicación política de una generación que, desde la perspectiva de Cristina, se murió. Se murió. O sea, no solamente es que fuéramos laxos o dejados o flacos, sino que es que hubo mucha gente que se murió en el intento, y ella habla desde su perspectiva autobiográfica. Lo mismo va a contar, bueno, lo mismo exactamente no, va a aparecer ahora una novela que se llama El asesino tímido, de una escritora estupenda, cuyo nombre es Clara Ausón, donde la transición se refleja de una manera terrorífica. O sea, por una parte, ella retoma lo que dice Cristina Fallarás, de que la movida sirvió para neutralizar políticamente a una juventud que podía haber sido rebelde y que lo que estaba era borracha, drogada. Cristina, en la presentación de Madrid, llegó a decir cosas no especialmente amables de Tierno Galván. Bueno, pues en la novela de Clara Ausón se habla de cómo Adolfo Suárez también fue un personaje en cierta medida siniestro, porque consiguió consiguió hacer verosímil la monarquía en una época en la que la monarquía ya es inverosímil, y consiguió anular la oposición monarquía-república a través de la triquiñuela de la monarquía parlamentaria. Entonces, Clara Ausón es muy inclemente con la transición, tanto desde un punto de vista histórico-político general como desde el punto de vista personal de las cosas que les pasaron a muchas de las personas que crecieron en ese momento. O sea, es como si dijéramos la cara oscura de la luna, de todo ese momento dulce de la transición que hemos visto, por ejemplo, en las películas de Almodóvar, esa explosión de libertad que podemos ver en películas como Pepi Lucibón y otras chicas del montón, o como El laberinto de pasiones, e incluso, si me apuráis, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, donde sale María Barranco con sus pendientes de cafeteras en las orejas, que a todas nos gustaron tanto, ¿no? Entonces, ahora hay muchos textos que casi impugnan en su totalidad a la transición. Yo personalmente no estoy de acuerdo con impugnar la totalidad de la transición. Yo creo que a la transición le debemos muchas cosas. Le debemos la posibilidad de estar aquí hablando de la transición, entre otras cosas, y es verdad que le debemos la posibilidad de convivir en un sistema democrático. Otra cosa es que esta democracia sea muy imperfecta. Y otra cosa es que esta democracia tenga muchísimas cosas muy mejorables
que provienen de las cosas que se hicieron mal en su momento, por supuesto que sí. Pero vamos, no soy tan taxativa a la hora de criticar el proceso histórico como lo son Cristina Fallarás o Clara Ausón, en dos novelas, por otra parte, muy valientes y muy bien escritas, y que os recomiendo a todos que si tenéis oportunidad leáis. Por acabar, yo considero que toda la literatura es autobiográfica, toda. Y considero que toda la literatura es autobiográfica no porque los escritores nos pasemos la vida explicando miméticamente nuestras peripecias vitales en los libros que escribimos, sino porque lo que sí que creo es que en cada momento hablamos de las cosas que nos preocupan, o de las chinas que nos aprietan en el zapato, o de las preguntas que nos inquietan, o de lo que no sabemos y queremos saber mientras vamos escribiendo. Entonces, forman parte de nuestra ideología, de nuestra visión del mundo, de todas nuestras inseguridades que se proyectan en los textos literarios. Entonces, en ese sentido, como os decía antes, yo creo que la transición, nuestra infancia, nuestro crecimiento, nuestras primeras veces, nuestras miradas que han ido cambiando con el paso de los años, se reflejan en las obras que hemos ido escribiendo. En mi caso, fundamentalmente en Los mejores tiempos, que es la novela por la que me dieron el premio Ojo Crítico en el año 2001, mientras que a Orejudo le daban premios con dotación económica. Esto me acabo de enterar ahora y me ha llegado al alma, ¿eh? A mí no me daban premios con dotación económica, ya le dieron el Primavera. ¡Jo, qué suerte! El Primavera, ya me hubiera gustado en la Primavera. El premio Tigre Juan me dieron a mí. ¿Y el Primavera no? No estaría aquí. ¡Ah, era Ovejero! ¡Ah, Ovejero! No, me ha engañado Pepe Jurado. Es que, bueno, pues menos mal que hemos aclarado el entuerto porque estaba a punto de estrangularte cuando saliéramos. Bueno, pues ya te odio menos. Ahora ya te tengo mucha más simpatía que hace 5 minutos. Bueno, pues como os estaba diciendo, en esa novela, En los mejores tiempos, yo hablo a través de una máscara, que es la máscara de un niño que tiene pues más o menos mi edad cuando Franco se muere en el año 75, 8 años. Y Los mejores tiempos alude de manera irónica a la transición como esa especie de relato mítico que nos vendieron en la televisión a través de las locuciones de Victoria Prego, y también alude a ese otro espacio mítico que nos han vendido permanentemente en la literatura, que es la infancia como paraíso perdido. Entonces yo en esa novela un poco intento contar cómo ni la infancia es siempre un paraíso perdido, ni la transición fue solamente un espacio mítico del que tengamos que hacer apología, porque también estaban los muertos, los desaparecidos, la gente que tenía miedo, las cuentas pendientes y las heridas cerradas en falso. La siguiente novela donde yo hablo de la transición es en Daniel Astor y la caja negra, donde hablo un poquito de la transición un poquito más tarde, en el año 78, votación de la Constitución. En mi casa somos raros porque votamos que no a la Constitución. Toda mi infancia fue una especie de proyecto fallido por querer ser igual a los demás y no conseguirlo. Mi lucha permanente en el colegio era porque me pusieran un babi, era por la homogeneidad, pero no lo conseguía. En mi casa nunca hacíamos lo que hacía todo el mundo y esto me hacía sentirme fatal. Lo cuento en Los mejores tiempos, lo cuento en la lección de anatomía y de alguna manera también se cuenta en Daniel Astor y la caja negra, pero en realidad allí, en Daniel Astor y la caja negra, lo que se está dando es la visión de la transición española desde esa mirada femenina en la cual se venden una serie de libertades que tienen que ver con la exhibición del cuerpo, cuando en realidad las libertades importantes tenían que ver, por ejemplo, con el derecho a tener hijos o a no tener hijos, con la lucha, la consecución del derecho al aborto, con la planificación familiar, con cosas con las que las mujeres se empoderarían más, aunque el verbo no nos guste, de lo que se empoderaron, ¿eh? Y la cosa suena rara. Efectivamente, también abordo la cuestión en Éramos mujeres jóvenes, que es el ensayo al que ha aludido Pepe Jurado, y en la última novela donde yo hablo de la transición es de Amor Fou, que es una novela que se reeditará a finales de marzo de este año. ¿Por qué? Pues porque en esa novela hablo un poco de cómo aún el óxido del franquismo
forma parte de nuestra sociedad. Yo esta novela la publiqué en el año 2000, la escribí en el año 2004 y la puedo publicar en España en el año 2014. Es una novela que me compraron 5 editoriales y que no me publicó ninguna. Vosotros pensaréis, ¿sería malísima? No. No era mala, o no era peor que otras novelas, pero era una novela que hablaba de asuntos que en el 2004 todavía eran un poco tabús, porque todavía estábamos pensando que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Es una novela que habla de aporofobia, que es esa palabra nueva que nos hemos inventado. Es una novela que habla de los límites del Estado de Derecho. Es una novela que habla de ocupación. Es una novela que habla de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda. Es una novela que habla de la posibilidad y la realidad de las torturas en las comisarías españolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una novela que, por cierto, acaba con una gran bandera española ondeando en el centro de una plaza. Es una novela que habla del patriotismo como patrioterismo. Entonces, ahora está de vigente, de candente actualidad, por utilizar el tópico. Y ahí hablo de la transición, pero yo os digo como óxido, como algo que corroe aún la sociedad española porque aún no se ha superado. Es verdad que, por otra parte, tenemos problemas como esa brecha, ese salto de lo analógico a lo digital, y tenemos problemas que tienen que ver con la crisis y problemas que tienen que ver con Trump, que al fin y al cabo Trump es el efecto secundario de eso que hemos llamado posverdades, y es el efecto secundario del relativismo, y es el efecto secundario de la visceralización de la política, que también viene de ese momento en el que nos pensamos que estábamos en el mejor de los mundos posibles y que todo era feliz y que todo era maravilloso. Y yo ya creo que no voy a decir nada más, porque ya esto si no se va a hacer enormemente largo. Bueno, solamente una cosa: hay una escritora muy olvidada que murió en Almería, aunque ella era de Madrid, Mercedes Soriano, que conviene releer precisamente para tener otra mirada sobre lo que era la literatura española que se escribía a principios de los 90, y sobre otra posibilidad de pensar la España en la que crecimos. Sobre todo ella escribió Contra vosotros, Historia de no, como veréis muy positiva, encaja mucho con el pensamiento positivo actual. Y yo recientemente he leído ¿Quién conoce a Otto Weininger?, que este señor, por lo visto, fue un ínclito misógino, y en esta novela Mercedes Cebrián... Ay, es verdad, por favor, qué tonta estoy, Cebrián es otra. Mercedes Soriano, gracias Antonio, habla de ese momento del desarrollismo que coincide con el tardofranquismo y todo enismo, y que de alguna manera se ha perpetuado. Y ella está muy obsesionada con los grandes almacenes y con las escaleras mecánicas de los grandes almacenes. Por algo será. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los dos. Antonio, he visto que has tomado alguna nota. Si quiere directamente replicar o completar o hablar a raíz de lo que ha dicho Marta. No. Solamente yo siempre he envidiado a los que tuvisteis padres. Sí, perdón, no me regañen. Que siempre he envidiado a los que tuvisteis padres rojos, joder. Lo más mítico que se contaba en mi familia era el papel de mi abuelo en la guerra civil, que le habían preguntado tanto los de un bando como otro con quién estaba, y él astutamente había dicho con ninguno de los dos, y así había salvado. Y eso se contaba en mi familia como el gran heroísmo del abuelo. Bueno, por favor, si alguien quiere aprovechar para preguntar algo a Marta o a Antonio. Yo voy a ser muy breve con la visión de Cuéntame. Yo siempre que pienso en Cuéntame no puedo evitar, con un efecto intertextual muy perverso, acordarme de otra serie que se llamaba Siete vidas. En un capítulo de Siete vidas, Sole se queda dormida viendo la televisión
y entonces llega Anabel Alonso por detrás y le dice, Sole, si te estabas riendo tal, y ella se despierta así como muy horrorizada y dice, ay Dios mío, menos mal que me has despertado, me he quedado dormida viendo Cuéntame y pensé que con Franco vivíamos mejor. Entonces así, ¿os acordáis que Sole era la roja y tal, y la que pegaba capones a todos los demás? Yo la verdad, más allá de la broma y más allá del chiste, la verdad es que he visto muy poco Cuéntame, pero las veces que he visto Cuéntame me ha parecido todo demasiado suave. O sea, pasar por las cosas, y sobre todo me parece que al final llegan a una acumulación tal de momentos históricos vividos por la misma familia que ya roza lo absolutamente inverosímil. Pero vamos, eso lo digo desde el punto de vista narrativo, no ya desde el punto de vista político. Me da un poco de vergüenza decirlo, yo no he visto jamás un capítulo de... Jamás. No, nunca he visto un capítulo, he visto la televisión puesta en casa con un tal y tal, pero no he visto nunca un capítulo de Cuéntame, no tengo una opinión formada, ni la otra serie que se llama Siete Vidas, pues este era muy gracioso. ¿No viste a Javier Cámara diciendo, soy todos los Pacos y juego al fútbol? ¿No os acordáis de Javier Cámara haciendo todas las posiciones del fútbol en una pizarra y llega el Paco primero y llega el Paco segundo y se la pasa al primer Paco, el Paco defensa, mete y gol? Hombre, aquello fue mítico. Claro, ahora seguro que veis las series estas snobs que ve todo. Y por romper una lanza en favor de Cuéntame, es verdad que es un lugar donde trabajan grandes directores de cine españoles que de otra manera no trabajarían y que los actores son excelentes. Que eso también hay que acordarse, porque hay veces que nos acordamos poco, hacemos mucho a la crítica así en general, pero nos acordamos poco del oficio, y yo veo en Cuéntame a veces dirigido por fulano, mengano, que si no, no tendría posibilidad de trabajar, y en ese sentido me alegra. Bueno, nosotros trajimos aquí hace ya muchos años a Azucena Rodríguez, por ejemplo, que es una de las aquel año hizo 4 capítulos de Cuéntame, ¿no? Y nos contó muchas cosas de la serie. Azucena Rodríguez, Gracia Querejeta también ha hecho muchos, Óscar Aybar, me parece, o sea, directores que están muy bien. Bueno, ¿y vosotros cuando erais pequeños qué tal? ¿Alguna otra pregunta, por favor? A mí yo sí quería hacerle una... No, me ha interesado lo que has dicho. No conocía ninguna de las 2 novelas que... Bueno, una de ellas ni siquiera se ha publicado, No la de Clara Usón, todavía, ¿no? No, estaba pensando en esa idea que me parece interesante de Cristina Fallarás, una novela que tampoco he leído, de la transición como una... Bueno, todo aquello de la movida. Claro. Lo que pasa es que aquello no fue estrictamente hablando de la transición. Yo creo que aquello fue... el golpe de péndulo de la transición, precisamente, exactamente todo lo contrario, ¿no? Me pasa un poco como a ti, aunque soy capaz de reconocer las imperfecciones políticas que se cometieron, o las cosas que no se han hecho y se deberían de hacer, o que se hicieron de mala manera o de otro modo, estoy muy lejos de impugnar completamente la transición, en absoluto, ¿no? Y cada vez soy más escéptico a la hora de explicaciones de ese tipo, de una gran conspiración política de toda la élite económica y política para adormecer a la juventud española que se dedicó durante 10 años a fumar canutos, beber copas, en vez de poner bombas a los barcos. Bueno, una época en mi vida en que esas explicaciones me satisfacían, pero ahora estoy un poco lejos de explicar el acontecer histórico con esa simpleza, la verdad. Entre otras cosas porque además yo era uno de esos jóvenes. No sé, yo creo que efectivamente hubo una desactivación, pero nosotros entonces ya no éramos niños, nosotros éramos ya jóvenes, la transición había terminado. Eso se produce a partir de la segunda legislatura de Felipe González. O sea, esa es la gran obra socialista. O sea, la despolitización de la sociedad española es el gran logro de los socialistas en España. Con la excusa de que había subido un partido de izquierdas al poder, la izquierda se desmovilizó absolutamente. Eso, lógicamente, también tiene otra serie de condimentos, ¿no?
venimos de 10 años de un país al borde del suicidio permanente. Eso no hay cuerpo social que lo soporte. Los 10 años de la transición era, si ustedes lo recuerdan, porque veo aquí más o menos gente de edad, era un atentado, otro atentado, un estudiante muerto. Eso no hay un cuerpo social que lo soporte. Y cuando aquello finalmente se relajó después del golpe de Estado de Tejero, la sociedad española, como dijo, o sea, ya no quiero saber nada más de política. Y eso es, bueno, pues la movida madrileña, las copas en vez de Quilapayún, harás que los Pagamoides en vez de Víctor Jara. Es un golpe de péndulo hasta cierto punto razonable después de 10 años de máxima tensión política, donde sí hubo compromiso político, incluso en nosotros que éramos niños, sí hubo compromiso político, sí hubo una educación sentimental. Que la élite política no dudo que efectivamente, además lo acabo de decir, yo creo que efectivamente hubo una despolitización consciente no de la juventud, sino de la sociedad española, pero también nosotros, los ciudadanos, también nos despolitizamos muchísimo a partir de un hecho cuya importancia algunas veces olvidamos y otras veces la recordamos, que fue ¿cómo es posible que una sociedad en contra de la OTAN vote a favor de la OTAN? ¿No? Entonces eso, para muchos, y para nosotros que votábamos por primera vez, yo creo que la OTAN fue la primera vez que voté, de hecho, lo de la OTAN fue la primera vez que yo voté. Yo era pequeña. No pude. Pues eso despolitiza a cualquiera, la verdad, ¿no? Ser pequeño, sí. O sea que... Y luego, otra cosa que me parece que es también otro producto de la transición y es otro logro socialista también, ¿no? Me parece aquí antisocialista, no lo soy en absoluto. Creo que fueron... ciertas cosas las hicieron mal, ¿no? Y una de ellas fue la de convertir la cultura en una balsa de aceite donde todos cabemos, ¿no? Hablabas antes del mejor mundo posible. Cuando la cultura en un país se convierte en un lugar de solaz, de alegría, donde todos caben, donde todos tenemos nuestro lugar, donde es una cosa para ser feliz, y no lo que yo creo que tiene que ser la cultura, que es un campo de batalla, eso acaba haciendo putrefacto todo lo que nace en ese campo, ¿no? La cultura tiene que ser siempre un campo de batalla incruento, pero un campo de batalla en donde los jóvenes se enfrenten a los viejos y los viejos intenten mantenerse en el poder cultural, y donde se estén discutiendo continuamente posiciones estéticas, que son también ideológicas. Eso es, yo creo, un campo de cultura saludable, ¿no? Lo contrario es antinatural. Y es lo que ha sucedido en España, ¿no? De hecho, nosotros, por muchas circunstancias, entre ellas las biológicas también, pues hemos vivido en la marginalidad hasta una edad impropia. Es decir, tenemos 50 años, Marta y yo, y bueno, empezamos a publicar ciertas cosas y a ser invitados a ciertas cosas, ¿no? La generación anterior a nosotros llevaba haciendo esto desde los 20 años. Y por eso en Los Cinco y yo me revuelvo un poco contra nosotros mismos. Eso es un poco también culpa nuestra. O sea, yo tengo la sensación de haber aceptado ese pacto de no agresión entre las diferentes generaciones culturales, los diferentes puntos de vista. Y ahí me revuelvo contra mí mismo y contra los de mi generación por mansos, por haber aceptado por esa idea de que, bueno, no, la cultura es el terreno de donde todos somos felices, porque es el momento de la libertad, ¿no? Todas esas patrañas me las creí y contribuí a ello, ¿no? Contribuí a que eso fuera así, en vez de haber hecho lo que tendría que haber sido mi obligación generacional, que es enfrentarme a mis mayores, enfrentar una posición estética que, como digo, es una posición ideológica, y eso no lo hice, y eso no lo hicimos casi ninguno de mi generación. Yo creo que esto forma parte del debe, ¿no? Y claro, ahora ya quizá lo empezamos a hacer, pero es que ya son mayores, están al borde de la jubilación, ¿no?
no tiene mucho mérito. Yo creo que teníamos que haber sido un poquito más combativos. No sé, yo creo que eso es muy saludable para un país, para una... Yo estoy muy de acuerdo con Antonio en que hemos sido una generación muy mansa, y estoy muy de acuerdo con Antonio en que esa mansedumbre ideológica de alguna manera ha cristalizado en una mansedumbre retórica y literaria, porque hubo mucho seguidismo. O sea, yo creo que de algún modo romper con el canon literario, con el deber ser de la literatura, implica expresar tu disgusto con el discurso hegemónico desde el punto de vista político, y no se produjo esa quiebra entre nuestra generación y la generación anterior. También creo que la generación anterior, probablemente por nuestra poca rebeldía o por nuestra poca virulencia o por lo que fuera, no estuvo muy interesada en nosotros. Pero eso forma parte del devenir de las generaciones. Los viejos quieren conservar el poder e intentan que los jóvenes se acerquen. Es normal. Lo que no hicimos fue nuestra parte del trabajo, que es que los jóvenes se rebelan contra los viejos. Pero tú no estás interesado por escritores más jóvenes que tú en este momento. Sí. Claro, porque tú eres una persona normal. No, y el resultado de eso es un poco el panorama de nuestra generación, y de nuestra generación literaria se parece mucho a las estanterías de los yogures en los supermercados, ¿no? Dado que renunciamos a enfrentarnos con posiciones estéticas que, repito, son siempre posiciones ideológicas, a la generación anterior, que es lo que hacen todas las generaciones, y así la literatura y el arte va evolucionando. En vez de hacer eso, lo que buscamos fue nuestro nicho de mercado. Y si uno echa un vistazo a los que empezamos a publicar en los 90, los que nacimos en los 60, se da cuenta de que no hay líneas de fuerza, no hay corrientes intencionales potentes, grupos que vayan en una sola dirección. Hay más bien gente que se posiciona en un nicho de mercado, ofreciendo al consumidor lo que el consumidor probablemente busca, ¿no? Igual que en los yogures del supermercado encontramos desnatado, con azúcar, con trocitos de chocolate, con cereales, sin cereales desnatados, sin lactosa, y cada consumidor tiene su yogur. Nuestra generación, muy numerosa también, tan numerosa como los yogures en el supermercado, ofrece al lector lo que el lector quiere. ¿Usted quiere una novela policíaca? Yo le digo quién hace novela policíaca. ¿O prefiere una novela de jóvenes nihilistas, drogadictos? Yo sé quién la va a enseñar. Más bien lo que está buscando es una novela femenina. Yo se la voy a dar. Algo sentimental, algo intelectual, o quiere algo culturalista. Y vamos ofreciendo al... Pero eso, Antonio, yo creo que tiene que ver con algo que hemos planteado ya antes, que es ese momento de la cultura española que está a caballo entre la transición y el felipismo, que se relaciona con la idea de que en la cultura todo vale, de que en la cultura todo es alegría, y que la cultura fundamentalmente está pensada para complacer. Eso convierte al lector en otra cosa. Eso lo que hace es clientelizar al lector y colocarlo en una posición que no es la de respetarlo, sino la de utilizarlo como un potencial consumidor. Entonces, eso yo creo que está absolutamente relacionado eso, con esa idea de la cultura complaciente, con esa idea de la cultura en el que para qué vas a meter el dedo en el ojo con un texto literario, para qué vas a pretender con un texto literario abrirle a uno el cráneo por la mitad, como decía Kafka, que era un poquito exagerado, si ¿para qué? Si todo está bien, si la condición humana es estupenda, si vivimos en el mejor de los mundos posibles, si Franco se ha muerto, si somos felices, si hay casinos, si las tías se despelotan, si, no sé, vamos a llegar a una socialdemocracia maravillosa y perfecta. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con el todo vale. Y pese a todo ello, fíjate que en ese momento del todo vale y de la cultura como alegría, yo al principio era hipercrítica, porque me parecía que de algún modo eso era la causa de muchos de los efectos perniciosos actuales. Pero fijaos que visto desde ahora, hay algo de la efervescencia o de la falta, de la desvergüenza a la hora de hacer las cosas en ese momento, una relación con la temeridad que me gusta, porque como ahora estamos en una sociedad tan extremadamente puritana, me gusta, y me voy a explicar un poco mejor. ¿Os acordáis de Pepi Lucibón y otras chicas del montón, no? Y os acordáis que en Pepi Lucibón y otras chicas del montón había un personaje que era Lucy, que era una ama de casa que se casaba con un policía interpretado por Félix Rotaeta,
porque ella en realidad es una masoquista, le va mucho la marcha y piensa que un policía en su casa la va a poner tibia y va a tener una vida sexual esplendorosa. Si Almodóvar rodara esa película en ese momento, lo metían en la cárcel. Lo metían en la cárcel. Porque hemos llegado a un punto donde también, no sé si aquí sí que tendrá algo que ver ese tránsito de lo analógico a lo digital, descodificamos los mensajes, los textos literarios desde la absoluta literalidad. Todo es literal, no hay por debajo, todos son superficies deslizantes. Si yo escribo una novela sobre un asesino en serie que se come a los niños, tengo que tener mucho cuidado porque el día menos pensado va a haber una asociación que me va a acusar de hacer apología del asesinato de niños y el canibalismo. Entonces, y peor todavía, si escribes, por ejemplo, una novela en donde una mujer ponga una denuncia falsa de un maltratador, estás contra todas las mujeres maltratadas del universo. Porque la mujer de tu novela, de repente, y no se sabe muy bien por qué, cobra la dimensión universal de la mujer maltratada, ¿no? Hay una vocación de literalidad y una idea de otra cosa que es tremendamente perversa, que es que los textos culturales tienen que ser edificantes. Que no sé de dónde ha salido esto. O terapéuticos. Edificantes o terapéuticos. No estamos de acuerdo con eso, en absoluto. Y eso a mí me hace echar un poco de menos esa época de desvergüenza, de desparpajamiento, ¿perdón? Sí, de transgresión, de subversión, donde escandalizar de alguna manera era un modo de despertar el pensamiento o normalizar conductas que habían sido tabuizadas por una sociedad muy represiva, ¿no? Pero, pues todo tiene su lado malo y su lado bueno. No, yo que soy me tengo que refrenar mis tendencias apocalípticas con respecto a la institución literaria. No deberías, tú tienes hijos. Ya, que no leen, evidentemente. No, digo que yo que soy muy pesimista con respecto al futuro de los libros, de la industria en general, ¿no? Y por supuesto nosotros los escritores formamos parte de eso, soy muy pesimista. Creo que si algún papel tiene la literatura en el futuro más inmediato es probablemente combatir eso, porque la única vía en la que uno puede ahora mismo, porque el cine es una industria que requiere mucho dinero, entonces, y hay mucho control ideológico desde muchos puntos, pero al fin y al cabo un libro es una cosa que hace un señor o una señora en pijama en su casa, ¿no? No hay un jefe por encima de nosotros. Probablemente la literatura es una de las vías más interesantes actualmente para luchar contra esta sociedad hacia la que nos encaminamos, en donde el pensamiento está cada vez más controlado y nuestros límites de lo que se puede decir y lo que se puede pensar y lo que se puede tal son cada vez más estrechos, y además no nos damos cuenta, ¿eh? ¿Qué fue lo otro? Una cosa que ¿Cómo? Que si te lo crees. ¿Que si me creo lo que acabo de decir? Sí. ¿Usted no se lo cree? Estaba hablando antes de Cebrián. Este está en la Real Academia de la Lengua Española por haber escrito la rusa. La rusa. La rusa. Y Franco-Moribundia. Pero vamos, creo que fue anterior. A ver si me dice una obra peor que esta. No la hay. No la hay. Y de María, ¿por qué hablaba tanto la fiera literaria tan malamente de él? Pero vamos a ver, ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabe lo que pasa? Que si vamos a estar de acuerdo. O sea, quiero decir, nosotros no hemos dicho nada que contradiga sus valoraciones. Nada en absoluto. Lo que pasa es que una cosa es lo que a nosotros como lectores nos guste desde el punto de vista de lo que consideremos calidad literaria o no, y otra cosa muy distinta es lo que se considera el canon hegemónico de la literatura. Entonces, yo hasta hace muy poco tiempo tenía muy poca voz y muy poco voto. Ahora sí que soy juez y parte de la literatura, ahora sí que puedo en un momento determinado hacer una crítica literaria y ahora sí que mi voz se oye, pero esto es una cosa relativamente reciente. Nosotros no somos responsables
de que Cebrián esté en la Real Academia de la Lengua. Nosotros no somos responsables de que Marías escriba de una manera o escriba de otra manera. En lo que sí que creo que estamos de acuerdo es que la literatura, pese a que haya malos escritores o buenos escritores, va a ser un reducto de insumisión para un mundo cada vez más puritano, más estrecho, más literal. Un mundo en el que cada vez, esto lo dice la escritora francesa Leila Slimani, cada vez nos movemos más sobre superficies deslizantes. Yo creo que si para algo puede servir la literatura es para romper las superficies deslizantes y ver qué hay más allá de los espejos o más allá de la capa de hielo, o sea, sí, más allá, o sea, más allá. Cómo las cosas significan siempre algo diferente de lo que parecen, por decirlo de algún modo. Entonces, para mí la literatura va a ser un reducto de resistencia, un reducto de contestación, pese a que haya escritores o escritoras muy seguidistas, muy sistémicos e incluso malos. Creo que una cosa no tiene... Últimamente, usted se habrá dado cuenta, lo habrá visto en los periódicos y en la televisión, pero están ocurriendo cosas que hacía mucho tiempo que no ocurrían en el país, como encarcelar a cantantes que hacen letras más o menos lo que sea, letras de canciones. Bueno, pues esos son pequeños pasitos que no nos vamos dando cuenta, pero cuando nos queremos dar cuenta, el terreno de juego se ha estrechado mucho, a eso me refería yo. Entonces, ¿cómo se combate con eso? Pues igual la literatura, a la que ya, como he dicho al principio, no le veo demasiado futuro, igual la literatura, el papel de los escritores es precisamente intentar que no se estreche tanto ese terreno de las cosas que se pueden decir. Yo creo que se puede decir todo. Yo creo que, yo coincido, por ejemplo, con José Millán, dice, una novela tiene que ser de todo menos normal, ¿no? Quiero decir, si ya, es un poco como decir, claro, cada uno tenemos nuestro punto de vista y pretender que la literatura esté dentro de un canon pretendido de la normalidad es absurdo. Ahora, de ahí a que hay determinados escritores, como Javier María, que digan sobrada y además misógena, investido en no sé qué tema intelectual, es como que ser escritor no te da a ti potestad para de repente todo lo que tú digas esté investido en una intelectualidad, pues es una chorrada, ¿no? Ya, pero eso es una cosa. La creación literaria, efectivamente, pues ahí sí que tiene que ser algo completamente transgresor en el sentido de que no es un canon de normalidad que tenga pero que poner. en transgresor no solamente en lo literario, que lo debe ser y en primer lugar debe serlo, sino también ¿cómo te diría yo? Moralmente, o sea, a mí me da la impresión de que hay como una especie de presión social para hacernos a todos, y desde luego a los escritores, que somos los que tenemos una dimensión pública con nuestros libros, cada vez más timoratos. Ay, esto no lo voy a decir porque se me van a querellar los defensores de los animales. Ay, esto no lo voy a decir que me van a decir que soy un maltratador. Ay, esto no lo quiero decir para ver si van a pensar que soy un pederasta. Esas cosas influyen, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que eso gravita sobre nuestra cabeza. A mí me parece que eso es muy poco saludable. Pero que también puedes decir una chorrada y de repente es un tema... Claro, no, pero es que creo que estamos hablando de cosas diferentes. Por el hecho de ser un escritor, nadie tiene el derecho a pontificar. O sea, quiero decir, no, pero lo que sucede es que lo que tampoco puede ser es que por todos esos miedos de los que está hablando Antonio, a la hora de crear, construir un texto literario, tú te estés autocensurando para no hablar de determinadas cosas porque te puedan acusar de 50.000 otras más. Por ejemplo, el otro día oí yo ya una cosa que es que ya me pareció lo más de lo más. No sé si habéis visto la película esta que ha ganado el Oscar, La forma del agua, de Guillermo del Toro. Pues había no sé qué asociación que le iba a acusar de invitación a la zoofilia. No, pero entonces, se ríen ustedes, pero es que es el mundo en el que estamos. Es que es una cosa verdaderamente tremebunda. Entonces, yo redundando un poco, ahondando en lo que ha dicho Antonio, para mí la literatura debería ser un espacio para, sin ser edificante, pero ayudar a construir un poco el sentido crítico. Y luego tener clarísimo una cosa, o sea, cuando la gente, por ejemplo, habla de los cuentos infantiles,
los cuentos infantiles. Y dice, hay que cambiar todos los cuentos infantiles porque son machistas, porque son sexistas, porque son crueles. ¿Cómo se va a tirar al lobo con la barriga llena de piedras al lago en Caperucita? Por supuesto que sí. El lobo al lago con la barriga llena de piedras, faltaría más. Y en Hansel y Gretel, el niño con el huesico de pollo por la rendijita. ¿Por qué? Porque no se trata de censurar los textos que existen, sino que se trata de enseñar a leer promoviendo estrategias de lectura que fomenten el sentido crítico y que un niño o una niña pueda entender por qué eso está bien, por qué eso está mal, por qué eso se escribió en ese momento y ahora sería de otra manera, por qué ahora las niñas no están obligadas a ser princesas. Entonces, se trata de enseñar a leer. Entonces, somos muy perezosos para leer. Cada vez, eso, fomentamos más la literalidad. No queremos leer. Entonces, como no queremos leer y no queremos desarrollar ese pensamiento crítico que fuerza el espesor connotativo del texto literario, lo que hacemos es amputar, censurar, cortar, seleccionar. Y a mí eso es lo que me parece que nos puede llevar en un momento determinado a la barbarie. Y por acabar, hay un escritor, que ese sí que ganó el premio Primavera, que es Ovejero, no Orejudo, Ovejero, que publicó un ensayo que se titulaba La ética de la crueldad, en Anagrama. Y Ovejero hablaba de cómo hay muchas veces que escenas crueles, escenas muy poco edificantes, como por ejemplo, yo que sé, la versión que hace Pasolini del Saló de Sade. En la versión que hace Pasolini del Saló de Sade hay determinadas escenas donde, con perdón, la gente practica la coprofagia para excitarse sexualmente, o hay uno que arranca la cabellera al otro para excitarse sexualmente y tal. Entonces, o las mismas películas de Haneke, La pianista, que está basada en una obra del Fritz Jelinek y tal. Lo que cuenta Ovejero es que esas imágenes impactantes, crueles, desagradables, muy poco edificantes, al final lo que terminan produciendo es un efecto ético en el observador, que las filtra, las procesa, las pasa por su tamiz crítico y acaban produciendo eso, un efecto ético, moral. Por eso él titula su ensayo La ética de la crueldad. Pero una cosa es eso y otra cosa que es verdad que los escritores no son el Papa, y a los escritores se les puede discutir, como a todo el mundo, de casi todo, menos de literatura, porque a mí hay una cosa que me molesta. O sea, cuando todos los discursos se colocan en la misma línea horizontal, malo. Yo cuando voy a un dermatólogo, vamos, cuando tengo un grano voy a un dermatólogo, y hay de cosas con las que estoy dispuesta a discutir con todo el mundo. Pero me parece que estamos en una sociedad en la que muchas veces se confunde la opinión con el conocimiento. Y eso también me parece muy peligroso, tremendamente peligroso. Fernando quería decir algo, había levantado la mano y le hemos dejado allí hace ya mucho tiempo. Sí, era por alusiones, hace ya tiempo, cuando hablabais de la transición. Es cierto que ahora hay una tendencia generalizada a poner en solfa pues, claro, todo lo que pasó en los años 70, en los años 80, en la transición, y culpar a una generación de cómo lo hizo. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de analizar ni la historia ni la literatura, porque hay quien dice que lo que se olvidó del compromiso político de aquella época se volcó, aquello que se llamó el desencanto político, en la cultura. Y entonces la generación pues, del 68, fundamentalmente, que es la que vivió más de lleno aquella generación, o la del 78, volcaron en la literatura toda su falta de expectativa y de esperanzas en una literatura, en una contracultura, en una literatura subterránea,
que quiso poner pues, en contradicción con su falta de concreción política. Tu amigo Luis G. Martín hace poco en El País escribía un artículo diciendo que efectivamente los culpables no era la generación de la transición, sino que era la suya, su propia generación, la generación vuestra. Sí. Era la que había hecho fracasar la transición. Y también, no sé si conocéis el libro de Germán Labrador, Culpables por la literatura, sí. Donde hace un análisis muy amplio de las tres generaciones que confluyen en la transición, y donde hace un análisis muy parecido de esa situación. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre esa cuestión. Bueno, un poco lo he dicho. No leí el artículo de Luis G. en el... Yo tampoco lo he leído. En el País. Luis G. Me va a poner una falta muy gorda. Hombre, yo tanto como... No sé lo que decía, o sea, que hablo por lo que acabas tú de decir, ¿no? Tanto como culpable de la transición, pero si nosotros no tuvimos prácticamente nada que ver con la transición, si nosotros no... Lo que pasa es que Germán Labrador en el libro, no sé si lo has leído, pero lo que hace un repaso del precio que se pagó por la transición, la cantidad de vidas que costó aquello, la cantidad de gente que cayó en aquellos años porque buscaron la salida en otras cosas, ¿no? En la droga, en la bohemia, en aquella vida que los llevó pues, a la muerte, ¿no? Y aquello fue a Aro y Bars, a tantísima gente, Pau Marlido, todos los que fueron en aquel momento gente muy importante en la creación literaria, musical de aquella época, ¿no? Y aquello fue causado en gran parte por las expectativas que se había creado en la transición y que no se cumplieron, y que entonces se derivaron en... Yo lo que no estoy muy de acuerdo es con la tesis de que esa especie de respuesta contracultural que llevó a la autodestrucción a muchos de sus protagonistas tuviera que ver con una vivencia escéptica, una especie de expectativa frustrada. Yo lo relaciono más con una falta de conciencia política que se relacionaba o que se vinculaba con la circunstancia de que se pensaba que no había nada por lo que luchar. Que no había un territorio, que no había un espacio verdaderamente que reivindicar nada a través de la cultura. Sí, pero eso devino en un sentido de la cultura, como he dicho antes, que era una cultura lúdica, una cultura superficial, se llamó la movida. Claro, y una cultura, perdón, y con esto ya acabo, donde además se produjo una disociación sistemática entre la posibilidad de la crítica política y la calidad literaria. Porque yo me he criado con una generación en la que se suponía que si tú tenías algún tipo de pretensión política que cristalizara en una forma literaria, tú ibas a hacer mala literatura y ibas a ser un panfletario. Totalmente, claro. Es que a excepción de Chirves, que es el único que se atreve a decir, yo soy leninista y proustiano. Y me preocupa tanto el compromiso con la realidad como el compromiso con los materiales de mi oficio. Fue el único. Pero yo vengo de esa tradición contra la que me tenía que haber construido y lo he intentado denodadamente. Lo que pasa que el fantasma de la generación anterior fue muy poderoso, poderosísimo. No, yo estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que lo que se llamó la movida, que yo no identifico con la transición, sino precisamente como una consecuencia de la transición. Tras unos momentos, como decía antes, donde el compromiso político lo llenaba absolutamente todo, donde escuchábamos a Aguilar Payún, donde yo descubro a Benedetti, donde todo era comprometido, hay un momento en el que el cuerpo social, la gente, los ciudadanos, los jóvenes que éramos nosotros entonces,
reaccionan contra ese hartazgo de compromiso político que ha sido la transición política desde el 75 hasta el 86, 82, 86 más o menos, ¿no? Y efectivamente lo que se produce es un golpe de péndulo hacia el lado contrario, y durante los años de la transición ni el cine ni la literatura podían tocar ni rozar siquiera algo que pudiera sonar a compromiso político. Eso estaba pasado de moda, eso era antiguo. Eso es una cosa muy normal en las sociedades que han vivido experiencias traumáticas, políticamente traumáticas. En Argentina están viviendo, y en Chile están viviendo, una explosión del pop, que es la manifestación más superficial de la música, después de dos experiencias políticas muy traumáticas, en el caso de Argentina y en el caso de Chile. Y si echamos un vistazo al mundo occidental, suele suceder así. Después de un momento de gran trauma político, al que sucede un momento de gran compromiso político, las sociedades acaban relajándose y acaban odiando y detestando todo lo que tenga que ver con la tensión política, y lo que buscan es la relajación, la superficialidad, pero incluso eso es una postura política, ¿no? Esa es una... Viva el mal, viva el capital. Eran críticos, lo que pasa es que eran lúdicos. También aparecía la época del postismo, con Carlos Ori o con Gloria Fuertes en un momento. Eran los juegos, el juego, lo lúdico, pero era una nueva forma literaria también. Y era una nueva forma de pensar política con ese poder que ya no creía. Ya no era la seriedad del compromiso, pero sí que se estaba viendo. De todas maneras, perdona, los años de la bola de cristal, ¿qué años fueron? Porque a mí lo que me parece... Bueno, estaba Alaska ahí. Estaba Alaska, estaba Santiago Serón, estaba Kiko Veneno, estaba mucha gente, pero los que estaban por detrás de la bola de cristal, y con esto hay... Esto era Santi... estaba Lolo Rico, que es la madre de Santi Alba Rico, estaba Carlo Frabetti... Y Santi Alba era guionista. Claro, y estas cosas... Pero yo lo que pienso que ahí lo que había ya era una célula comunista. Por eso pregunto las fechas. Ahí lo que había era una crítica a ese felipismo del que estaba hablando. Yo insisto en lo traumático que resultó, o en el punto de inflexión que supuso el referéndum de la OTAN. Al menos para mi generación. O sea, eso defraudó muchísimo. Defraudó e hizo, constató la esterilidad del compromiso político y de la lucha. Así en la calle, claro, ¿no? Manifestarse. Entonces dijo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que no se ha ponderado suficientemente lo que aquello supuso para mi generación. Ya digo, fue el primer referéndum que yo voté, y hubo una movilización, una especie de unanimidad social en contra de la OTAN, y un referéndum que salió al contrario de lo que la gente quería. O sea, y eso fue, no sé si el detonante o un ingrediente que hizo que mi generación abandonara eso después de, ya digo, de 10 años donde lo político era lo único que existía en este país. Eres más mayor que nosotros, tú sabes que aquellos años era vivir en el borde del cuchillo todos los días, ¿no? Eso no hay quien lo soporte, y entonces a mí me parece razonable que eso, si además está abonado por una enorme decepción política, traiga como consecuencia no sé si habría que matizar, probablemente, si una contestación a esa manera de vivir, o a esa manera de hacer las cosas, de hacer también la literatura. Y estoy completamente de acuerdo contigo, con Marca, que hubo unos años en donde todo lo que pudiera sonar a compromiso político en la música y, por supuesto, en la literatura, a social,
era algo que se había desterrado del panorama literario, ¿no? Ahora está cambiando. O sea, ahora es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario y yo lo que espero es que no se pierda esa pulsión reivindicativa, porque tenemos una cantidad de cosas que cambiar. O sea, las pensiones. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Que estamos en una edad muy mala todos ya, ¿eh? O sea, estamos casi ahí todos, yo qué sé, la sanidad pública. Sí, el problema está en la educación pública. ¿Qué puede hacer en un asunto como las pensiones una disciplina tan parecida a la filatelia como es la literatura? Algo tendremos que hacer, Antonio, ya se nos ocurrirá. Yo soy muy optimista en el fondo, o sea, yo me quiero decir, yo creo que como ser humano me caracterizo por verlo todo negro. O sea, yo tengo un diagnóstico de la realidad que siempre es negro, pero negro, y tiendo a ver la botella siempre medio vacía en lugar de medio llena. Pero sin embargo, en el fondo luego yo lo pienso y digo, pero si tú eres una tía optimista, si sigues confiando en la posibilidad de comunicarte con los demás hasta la palabra, a través de la palabra literaria, eres una loca optimista, eres una... Si eso se produce, lo que creo es que por eso creo que algo podremos hacer. Lo que creo es que yo no veo una generación de lectores que nos reemplace. Esto es lo que cada vez veo menos, ¿no? Entonces, por eso creo que el discurso literario, que en un tiempo sí tuvo una incidencia en la sociedad, porque los receptores eran numerosos, esto va decreciendo, porque sí, sigue habiendo un grupo de escritores, pero ¿a quién nos dirigimos? Hay un reemplazo generacional, hay chicos jóvenes que vayan a recibir el mensaje cualquiera que sea, lo dudo, ¿no? De momento nos dirigimos a nuestros iguales y después nos vamos a morir. Insisto en que quizá la literatura sí puede ayudar a ampliar un poco el terreno de lo que se puede decir, que a mí me aterra este estrechamiento progresivo de... ¿Y eso no piensas que lo pensaron todas las generaciones anteriores también? Lo de que se está estrechando el mundo, no, todo lo contrario. Hace 20 años, lo acaba de decir Marta, a Almodóvar hoy lo hubieran metido en la cárcel. No, digo los escritores en relación a que las generaciones que le suceden son peores. No, yo no digo que sean peores. Son peores, no. Yo digo que no hay lectores. No, no peores, sino que hay menos lectores. No, como ha pasado ahora, yo creo que no. ¿Tú tienes hijos? Sí. Sí, yo comparto la visión que estás diciendo. Lo que pasa es que también intuyo que quizás es un discurso que de generaciones anteriores también... Yo creo que nunca se han producido cambios de una manera tan vertiginosa. Yo creo que esto que yo te he dicho antes, de que nosotros decidimos ser escritores en un mundo que en 1990 cambió, eso no le ocurrió a la generación anterior. La generación anterior quiso ser escritor en un mundo que era muy parecido al mundo que ellos encontraron donde ejercieron su oficio. Un tipo como Muñoz Molina, ponte por caso. ¿Cuándo quiso Muñoz Molina ser escritor? Los años 60, pongamos por caso, él nació en el 50 y algo, ¿no? En los años 60, 70, algo así, ¿no? ¿Cómo era ese mundo? Ese mundo era este mundo antiguo, en donde los escritores, la literatura, había dos cadenas en la televisión, cuando uno se iba a echar la siesta no cogía el móvil con el Facebook, sino que cogía un libro porque no había otra cosa que hacer, iba en el transporte público con un libro porque no había otra cosa que hacer. Ese es el mundo en el que Muñoz Molina quiso ser escritor. Y lo es en un mundo que sigue siendo así en los años 80. Al contrario que Marta, o al contrario que yo, donde queremos ser escritores en un mundo en el 80, que es como el de Muñoz Molina, pero que de repente, a partir de 1990, no es así. Es otra cosa diferente. ¿Me podéis explicar qué son las stories? Si la gente es que dice que ven las stories o... ¿Qué no sé lo que es? ¿Tú eso lo has soñado? No, que no lo he soñado. Si había... de Instagram. ¿Perdón? Pequeña historia de Instagram. Ah, es eso. Pero sin palabras. ¿En Instagram? O con palabras. ¿En Instagram hay palabras? Puede haber vídeos. Ah, vídeos, pero nunca palabras. Sí, el vídeo puede hablar. Ah, bueno, ya. Pero es... pero es oído, no es escrito. El vídeo puede hablar. Bueno, también se puede escribir en una imagen. El título de la foto. Eso es historia. Ay, pues gracias por decírmelo, porque para mí es que esto todo tiene que ver con que estaba viendo un anuncio de la televisión que hacía... Grabar algo y lo pongo en esta.
Ah, nada. Yo ya Esa es la historia. Yo veía un anuncio que recordaba la canción esta famosa de Luis Fonsi y el anuncio decía algo así como rapidito, rapidito, se te van a gastar los megas rapidito porque en las stories pasas el ratito. Y yo decía... Pues hablando de rapidito, pienso que es que la forma de leer cambia, porque también la vida ha cambiado y es todo rapidito. Claro. Entonces aparecen los microrelatos, Claro. las citas, los haikus, todo muy cortito porque no hay tiempo, hay mucha prisa. Pero eso, fíjate, se podría discutir, porque, por ejemplo, este sería el momento del esplendor. Es verdad que el aforismo de repente es un gran género literario y tal, pero, por ejemplo, eso sería una razón para que los cuentos fueran un género literario muy valorado. Mentira. Las editoriales no quieren ni ver los cuentos. Fíjate que precisamente los textos literarios que tienen más éxito son las sagas con una continuidad y con una extensión y con una longitud enorme. O sea que la velocidad creo que tiene menos que ver con la extensión de los textos que se leen que con la manera de procesar la información, que es mucho más superficial. Pero no se relaciona tanto con la prevalencia de unos géneros respecto a otros, porque ya te digo, tú a un editor le dices ahora, te voy a dar una colección de relatos, te dice, ¿estás loco? ¿Tú me quieres hundir a mí? Yo estoy echando en falta algo que en otros países europeos se ha estudiado bastante antes, que es el nivel de analfabetismo funcional de la población. Es decir, se habla de cuántas personas saben leer, están escolarizadas y tal, pero los que damos clase, y yo creo que aquí somos muchos, ¿no? Sabemos que cada vez hay más gente que tiene dificultades para entender un texto escrito, que no consiste simplemente en decir la M con la A, ma, mi mamá me mima. Es entender un texto literario o un texto en general es un proceso un poquito más complejo. Yo creo que cada vez hay más gente, pues, los motivos son innumerables y daría para un congreso, no para decirlo aquí, ¿no? Pero cada vez hay más gente que tiene niños, chavales, que luego se hacen adultos, claro, que tienen dificultades para comprender un texto escrito. Es tan sencillo como eso. Analfabetismo funcional se llama. Ya no digo la gente que tiene dificultades para leer unas instrucciones. Digo solamente, bueno, yo lo veo muchas veces en el auge de la prensa digital, cuando leo los comentarios de una columna. Empiezo a leer uno y el otro le contradice y el otro, y me doy cuenta de que ni siquiera se han puesto de acuerdo en lo que dice el texto. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en lo que dice el texto, ¿no? Y lo que tú decías es verdad. En esa dificultad para comprender un texto literario hay cada vez más dificultad para entender, por ejemplo, la ironía. Hay una tendencia a leer los textos en su más rudimentaria textualidad, ¿no? ¿Y esto a qué venía todo este rollo? No, viene a lo que estamos hablando. Estaba muy bien, Antonio. Está también que lo vamos a dejar como broche de cierre. Dejamos como broche de oro el lapsus. El lapsus. El coitus interruptus de Antonio lo dejamos como... Bueno, bien, es buen cierre. Es un buen cierre. Los 3 puntos suspensivos de continuar. Bueno, muchas gracias, Antonio, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.